en esta noche y valoramos el que usted saque este tiempo para conectarse con nosotros. Una pareja que sirve mucho a Dios en una iglesia grande sale de la iglesia y sale con su niño de 11 años a un parque, y su niño está manejando la bicicleta, y de pronto el niño se descuida y baja por una pendiente del parque y se choca con un poste y su cabeza le pega al poste. Esto es un domingo después de una reunión espectacular en la mañana, y cuando llevan al niño al médico le hacen una tomografía y el niño tiene un severo sangrado en el cerebro. El lunes este niño muere. Y es una historia triste con la que podemos empezar esta predicación. Y les voy a hablar en esta noche acerca de en los zapatos de Job o en las botas de Job. ¿Cuántos hemos leído el libro de Job? Entonces el pastor de esta iglesia fue invitado al funeral del niño de la pareja. Y dice este pastor que había un auditorio como de 500 personas. Al frente estaba el féretro del niño, pero alguien que no asistía a la iglesia se le acerca al pastor cuando el pastor va pasando a dirigir una oración. Alguien le dijo, explíquele a esta gente por qué su Dios permitió que este niño muriera. Y esto se lo dicen al pastor mientras él va pasando a orar. Y todos los que pastoreamos o somos líderes, no queremos estar en los zapatos del pastor en ese momento, pero Dios le dice algo a su corazón, y lo que le dice Dios al corazón del pastor es que hay momentos donde el sufrimiento no tiene explicación. Así que el pastor se para y simplemente hace una oración y no explica nada. Porque la provocación del enemigo sobre nuestras vidas frente al sufrimiento es: deme una explicación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y vamos a mirar Job capítulo 1, versículo 1, y lo va a leer conmigo, es tan amable. Y Job capítulo 1, versículo 1 comienza hablando de las características de un cristiano. Y dice Job 1:1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y tiene las siguientes características. Y era este hombre perfecto. La palabra perfecto ya sabemos que es maduro. En el original griego era un hombre maduro espiritualmente, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos va a contar después las calamidades de Job, pero antes de hablarnos de las calamidades de Job, nos cuenta cómo era Job. Y Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cuántos de nosotros hoy, cuando estaba sacando esta predicación, puedo yo definirme o puedo yo identificarme con las características que tiene Job? ¿Será que yo soy un hombre, una persona madura, un cristiano recto, un cristiano temeroso de Dios, y soy un cristiano apartado del mal? Pues déjeme decirle que este hombre que tiene todas esas características, la Biblia, antes de empezar el relato, Dios antes de empezar el relato del libro de Job, nos define cómo era Job. Y lo que vive Job no es consecuencia de la desobediencia. Nosotros vamos a comenzar a mirar en el versículo 2 al 4 que a este hombre le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Piense usted en una persona, en la ciudad donde vive, en el mejor sector de la ciudad, en el lugar del estrato más alto. Ahí vivía Job en ese momento. Y ahí en ese lugar había un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, servía a Dios y vivía en el mejor sector de la ciudad. Versículos 4 y versículo 5 vamos a leer. Dice que iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5.
Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su misma presencia. Me parece que sigue diciendo el versículo, ¿sí? Entonces la Biblia comienza a declararnos esto, pero mire lo que dice el versículo 13, ¿sí? Saltemos al versículo 13, porque por causa del tiempo no podemos ahondar. El versículo 13 dice lo siguiente: un día, ¿cierto? Acuérdense que hablamos a veces de los de repentes. Y un día, dice que un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Sigamos leyendo. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Un día de malas noticias. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. En un día, ya vamos como en 7, 8, 10 minutos que está sucediendo todo esto. Todavía estaba hablando, y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. No murieron 6 hijos, 7, 8, murieron los 10 hijos que tenía Job. Versículo 20. Entonces Job se levantó después de escuchar toda esta racha de malas noticias, de calamidad, de sufrimiento. Se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué? Y adoró. Hay que ser muy maduro. Hay que ser una persona muy fuerte, muy espiritual para adorar en tremendas circunstancias. Tal vez que le digan a usted que tuvo la pérdida del carro, que se le cayó la casa, que perdió un camello, que perdió una oveja, pero que sus 10 hijos de una vez habían perecido. Y en el versículo 21 Job dice las siguientes palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, dice la Biblia. ¿Cómo puede adorar Job cuando lo ha perdido todo? A mí me gustaría que cuando yo llegue al cielo encontrarme con Job y preguntarle a Job cómo es capaz de adorar en un momento tan difícil de su vida. ¿Cómo es capaz de adorar en un momento donde pierde todo, su ganado, sus camellos, sus tierras, pero pierde también sus hijos? ¿Cómo es capaz de adorar a alguien en momento de dolor? Pero traemos esta historia a nosotros hoy. Tal vez hoy usted y yo podemos tener las botas pesadas del dolor, como dijo alguien que tuvo Job en aquel tiempo. Tal vez tenemos la bota pesada del dolor de un matrimonio roto. Tal vez podemos tener la bota pesada de un esposo infiel, de una esposa infiel. Podemos estar cargando con una bota pesada que nos falla, de una enfermedad, de un diagnóstico aterrador. Podemos estar cargando la bota pesada de un problema económico, de un hijo rebelde. Podemos estar cargando una bota pesada en nuestras vidas de un corazón roto. Pero hemos visto como pastores, el liderazgo ha visto, y yo sé que usted como creyente en todo el trasegar de su vida cristiana ha visto diferentes reacciones de las personas cuando
vienen los problemas o en el momento del sufrimiento. Y déjeme decirle algunas cosas que hacen las personas en momento de sufrimiento. Yo sé que usted los ha visto. Número uno, gente enojada con Dios. ¿Ha visto usted gente enojada con Dios en momento de sufrimiento? Yo he visto mucha gente tirándole piedras al cielo enojada con Dios, pero también he visto gente abandonar la iglesia. He visto gente en momentos del sufrimiento decir: ¿para qué iglesia? ¿Para qué Dios? ¿Para qué la Biblia? ¿Para qué orar? Pero en medio del sufrimiento también he visto gente maldecir a Dios y gente buscar al brujo al mismo tiempo, hacerse el baño de ruda, ir donde aquella persona. Pero he visto gente en las peores circunstancias buscar a alguien para culparlo por su situación. Pero aquí no terminan las malas noticias de Job. En Job capítulo 2, versículos 7 y 8, ya no solo ha perdido los camellos, no solo ha perdido las ovejas, no solo ha perdido sus hijos, sino que en Job capítulo 2 versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora toca con su salud. Esto se va poniendo peor. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Oiga, las malas noticias siguen. Temporadas de nuestra vida donde pareciera que todo fueran malas noticias. Pero esto no termina ahí. En Job capítulo 2 versículo 9, su esposa no solo ha perdido los camellos, las ovejas, las casas, sus hijos, pierde la salud. Ahora casi que lo único que le queda en su círculo más íntimo es su esposa. Y la esposa de Job en esta historia habla por primera vez. Es la única vez que habla esta mujer y le dice a Job lo siguiente: ¿aún retienes tu integridad? Porque Job estaba en el piso. Estaba con una sarna maligna, se estaba rascando y le dice: ¿aún retienes tu integridad? ¿Sigues siendo fiel a Dios? ¿Y qué es lo que le dice, que le aconseja esta mujer a Job? Maldice a Dios y muérete. ¿Ha escuchado usted esas voces de su misma familia en algún momento, en momentos de aflicción y de necesidad? Pero déjeme decirle, las malas noticias siguen llegando. En Job capítulo 2, versículo 11, llegan sus amigos. Y en el capítulo 2, versículos 11 al 13, vinieron 3 amigos de Job. Vinieron Elifaz, Temanita, Bildad Subita y Zofar, Naamita. Porque ellos oyeron todo lo que le acontecía a Job y cuando lo vieron desde lejos, sintieron mucho dolor. ¿Y sabe cuántos días estuvieron los amigos de Job a su lado sin decir una sola palabra? 7 días estuvieron ahí. Y yo siento que uno necesita gente que hable menos y que lo acompañe más en momentos de aflicción, en momentos de necesidad, en momentos de tragedia. Hay gente que dice cosas tontas en momentos de dificultad. Lo he escuchado yo en estos días, que en momentos de un diagnóstico hay gente que se acerca y no es capaz de quedarse callada y como quiere hablar, dice cosas tontas. Cuando uno de sus amigos esté viviendo una aflicción, una tormenta, un problema, acérquese en medio del sufrimiento. Y si no tiene algo sabio para decir, haga lo que hicieron los amigos de Job durante 7 días. ¿Qué hicieron? Se quedaron callados. Pero cuando usted lee la palabra, uno de ellos habló y cuando habló la embarró. Porque a veces es mejor quedarse callado que decir cosas tontas a las personas en momentos de dificultad. Yo soy un convencido que en momentos de sufrimiento Dios sigue estando en el trono con el bastón de mando en la mano. Se lo voy a repetir: Dios sigue estando en el trono con el bastón de mando en la mano. Aunque las cosas pareciera que se pusieran peor, aunque las noticias
cada vez son más tristes, traen más temor, más miedo. Y nosotros decimos lo siguiente: no es justo lo que me está pasando. ¿Alguna vez lo ha dicho? Yo lo he dicho. Y esta pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y tenemos un concepto y un pensamiento de que las cosas malas solo le deben pasar a las personas malas. Encontré una cita bíblica que me dejó pensando. Lucas capítulo 18, versículos 18 y 19. Y Lucas 18 dice: un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús en el versículo 19? ¿Por qué me llamas qué? Bueno. Y Jesús dice lo siguiente: ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, ninguno de los que estamos aquí es bueno. De hecho, la palabra del Señor declara, y lo estudiábamos en estos días en un ayuno, que lo bueno que yo hago, nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Y trapo de inmundicia en la Biblia no existían las toallas higiénicas, y era lo que usaban las mujeres en el tiempo de su periodo. Y la Biblia dice que lo bueno que yo hago, cuando yo le digo a Dios, yo di, yo serví, yo dediqué tiempo, eso es como un trapo de inmundicia delante del Señor. Así que cuando yo me estoy escudando y diciendo yo soy bueno, Jesús dice: no hay ninguno bueno sino mi Padre que está en los cielos. Otra cosa que decimos es que Dios no es justo conmigo. ¿Lo ha escuchado usted? Dios es injusto conmigo. Déjeme decirle, ¿qué sería de nuestras vidas hoy si Dios hiciera justicia? Porque si Él aplica su justa justicia sobre nosotros, seríamos eliminados inmediatamente, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. A veces nos creemos justos, y a veces yo me creo tan bueno y yo digo: Señor, no es justo. Y déjeme decirle algo: no siempre el sufrimiento tiene una explicación. El sufrimiento no siempre tiene una explicación. ¿Qué tal si Dios hiciera justicia? Mire la persona que está a su lado, mírela. ¿Tiene una cara de santo? Mírele, póngale la cara de santo. ¿Cómo es una cara de santo? Pero sabe, esa persona tiene cara de santo, pero Dios conoce su corazón. Yo les puedo poner cara de santo y Dios conoce mi corazón. Dios no mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira ¿qué? El corazón. Y a veces vemos a alguien y le decimos: ay, pero esa persona con esa carita que tiene, esa es una persona santa, pura, inmaculada, no merece lo que está viviendo. Pero Dios conoce ¿qué? El corazón. A veces pensamos que Dios es malo. Entonces los amigos de Job, cuando comienzan a hablar con Job, le están diciendo a Job: Job, usted de pronto tiene un pecado. Pero ¿cómo empieza diciendo el relato? Job era un hombre maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces a veces le queremos buscar explicación al sufrimiento, y el sufrimiento de Job no era porque tuviera un pecado en su vida. Y a veces pensamos mal de Dios, que Dios tiene una estantería llena de tumores, llena de cáncer, que Dios tiene una estantería llena de artrosis, de artritis, y que dice: Olga pecó, y se va para la estantería y mira, dice: yo creo que esta artrosis por ese pecado. Y entonces la gente siente que cuando pecamos Dios va y abre la estantería y nos envía una maldición. Pero mire, yo encuentro en la Biblia la siguiente cita: Santiago capítulo 1 versículo 17. Cuando alguien le diga Dios es malo, yo le quiero preguntar: ¿Jesús fue bueno o malo? Jesús fue bueno, pero tuvo que sufrir. Y detrás de ese sufrimiento había un propósito. ¿Se acuerda que Jesús alguna vez dijo lo siguiente: Padre, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad. ¿Qué tal que se haga la voluntad de Jesús en este momento?
nosotros no estaríamos acá. Ese sufrimiento de Jesús en la cruz tuvo un propósito eterno para cada uno de nosotros. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de qué? Lo malo que me sucede no lo envía Dios. Lo primero que yo quiero sembrar en su corazón en esta mañana, cuando usted experimente el sufrimiento, y quiero tratar de explicarle un poquito el sufrimiento, es que Dios no es el autor del sufrimiento. Diga conmigo, Dios no es el autor del sufrimiento. Dios no tiene una despensa de enfermedades para enviarnos. Este pecó, voy a hacer que se le pierda el sueldo. Este pecó, voy a hacer que lo roben. Este hizo algo malo, voy a hacer que un carro lo estrelle, que le dañe, que se le explote la olla pitadora, que se le dañe la licuadora, que la nevera se le queme. No, Dios no piensa así. La Biblia dice toda buena dádiva, léalo conmigo, y todo don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto. Entonces diga conmigo, Dios no es autor del sufrimiento. ¿Sabe? Detrás de todos los males, hemos dicho, no está Dios. Muchas veces detrás de los males está el abuso de nuestra libertad. Número 2, Dios no envía el sufrimiento, pero sí lo utiliza para acercarnos a Él. ¿Cuántos de nosotros el sufrimiento nos acerca a Él? Romanos 8:28 dice, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿qué? Para bien. Romanos 8:28. Y todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que, conforme a su propósito. Entonces este sufrimiento Dios no me lo envió, pero sí Dios lo está utilizando para que yo me acerque a Él. Más cerca es la persona que en medio del sufrimiento más se aleja de Dios. Pero el sufrimiento tiene un propósito. Detrás de esa situación que usted y yo estamos viviendo hoy, hay un propósito. Y usted tiene dos opciones: amargarse o humillarse delante del Señor Jesús. No sé qué va a hacer usted frente al sufrimiento. ¿Se amarga y se aleja, o usted se humilla delante de la presencia del Señor? Y una tercera, que el sufrimiento trae transformación del carácter. El sufrimiento, Dios no es el autor, Dios no lo envía, pero sí lo utiliza. Y en medio del sufrimiento Dios transforma el carácter. El sufrimiento me ayuda a ser más humano, me humaniza, me ayuda a ser agradecido. En medio del sufrimiento se transforma nuestro carácter, se quita de nuestras vidas la altivez, el orgullo, la arrogancia, y Dios comienza a transformar nuestro carácter. No hay cosa peor que vivir un sufrimiento y no ser transformado. Cuando estoy en un momento de sufrimiento, estoy siendo procesado. Dios puso su cincel, está trabajando en mi carácter, me está cambiando, me está volviendo una persona más humilde. ¿Cuántos creen que el sufrimiento transforma el carácter? Pero es difícil ver a alguien en medio del sufrimiento alejarse de Dios. Es difícil ver a alguien en medio del sufrimiento que es duro en su carácter, que su corazón se vuelve de piedra, y Dios le está diciendo: hey, yo no envié ese sufrimiento. Dios le está diciendo: hey, estoy utilizando esa situación para cambiar tu corazón. Pero a veces el corazón de nosotros se endurece. Y la cuarta es que Dios traerá algo bueno en medio de lo que estoy pasando. Dios va a hacer algo bueno. Y Job capítulo 42, lea ese libro en su casa, es espectacular. Job capítulo 42, versículos 10 al 12. Diga conmigo: hay una esperanza a la vista. Puede hacer su manito así y decir: hay una esperanza a la vista. Y después de todo ese libro, al leerlo, Job 42, 10 dice: y quitó. ¿Se acuerda que leíamos ahorita un día donde vinieron todas las calamidades? Pero dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Llega el momento en que Dios quita la aflicción. Esa enfermedad no va a ser para siempre.
Esa situación no va a ser eterna. Dios la va a quitar, es lo que dice la palabra del Señor. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y mire, lea este versículo. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo. Lea conmigo ese versículo 12. Póngase de pie, es tan amable para que lo lea. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea que esta situación que estoy viviendo va para una multiplicación. Dios me va a dar el doble de lo que me ha sido quitado. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cuál va a ser su postrer estado? Una doble bendición. Puede decir usted hoy: hay una esperanza a la vista, y esa esperanza a la vista es una doble bendición para mi casa, para mi familia. Y dice: porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Esta mañana hablaba de un tema: verdad versus realidad en el ayuno. Y hay una realidad, pero sobre la realidad hay una verdad. Y no me voy a mover por la realidad, me voy a mover por la verdad, ¿cierto? Hay una realidad, decíamos en esta mañana: necesito dinero, tengo una deuda, mi nevera está vacía. Esa es una realidad. Pero hay una verdad que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una realidad: que estoy enfermo, hay un diagnóstico, siento el dolor. Le pregunto a mi cuerpo que si siente el dolor, y mi cuerpo dice sí. Pero sobre esa realidad hay una verdad más: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una realidad, es que sentimos temor a las circunstancias. Hay una realidad, pero hay una verdad: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una realidad: me siento solo, me siento desamparado, nadie me quiere, nadie me ama, quiero comer gusanitos, como dicen algunos. Pero sobre esa realidad hay una verdad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra hay una realidad: cómo llegar a fin de mes, mi sueldo no me alcanzó, pero la Biblia declara: el Señor es mi pastor. Esa es una verdad: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿A qué le va a creer usted hoy? ¿A la realidad o a la verdad? Y a veces hablamos mucho de la realidad. No hable tanto de la realidad, hable de ¿qué? De la verdad. Y la Biblia declara: y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Memorícese la verdad, lea la palabra, estudie la palabra, tenga su palabra en su corazón, que cuando la realidad venga a gritarle, grítele la verdad más fuerte. Grítele que cuando pase por las aguas, Él va a estar conmigo. Y si por los ríos, no me anegaré, dice la palabra del Señor. Y comience a declarar la palabra de Dios. Hay temporadas donde sobre esa realidad, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a caminar, no por la realidad. Hoy yo no camino por la realidad, hoy camino ¿por qué? La verdad. Así que levante su mano en este tiempo y va a orar en esta noche. Y le va a decir: Señor, yo le hablo la verdad a esa realidad. Le hablo la verdad a ese problema, a esa deuda, a esa enfermedad. Háblele la verdad a esa crisis, a esa situación. Comience a hablar, comience a hablarle. ¿Sabe? La Biblia dice que si hay un monte de nosotros, delante de nosotros, ¿y qué hacemos con el monte? Le hablamos. Le tenemos que hablar al monte, pero hablarle la palabra de Dios. Háblele la palabra de Dios. Jesús le habló al diablo en el desierto la palabra, y Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comience a esa realidad
Comience a hablarle la verdad. Remonte la verdad por encima de esa realidad, porque la realidad se basa en lo que mis sentidos ven, pero la verdad se basa en lo que Dios ha decretado en su palabra. Y Dios ha decretado bendición, provisión, salud, restauración, crecimiento, avivamiento. Comience a decir en este tiempo: Señor, hay una verdad sobre esa realidad. Tomo la decisión de caminar no en esta realidad, sino en la verdad de Jesús. Comience a declarar la palabra de Dios. Comience a declarar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios en este tiempo. Comience a declarar citas bíblicas, versículos de la palabra de Dios. Hay momentos donde tenemos que comenzar a declarar lo que dice la palabra de Dios. Y si no ha memorizado Biblia, si no hay palabra en su corazón y está viviendo una temporada de sufrimiento, es el tiempo de comenzar no a decir que Dios es injusto, no a pelearse con Dios, no a alejarse de la iglesia, Señor, no a renegar, sino comenzar a declarar la verdad. La verdad, comience a declarar la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. La palabra del Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay buenas nuevas de salvación para nosotros. Levante su mano ahí donde está y comience a declarar ese versículo bíblico que usted se memorizó esta mañana en su devocional. Esa cita bíblica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, no temeremos aunque se traspasen los montes al corazón del mar. No temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Esa es una verdad que está escrita en la palabra, y la verdad está por encima de la realidad. Hoy comenzamos a declarar esa verdad que está en la palabra de Dios. Comienza a declarar esa verdad. Declara esa verdad en este tiempo. Bendecimos a la iglesia en línea. Les agradecemos por haberse conectado en este tiempo con nosotros.